Shalom, shalom. Les saludo en el nombre de Cristo. Y esta mañana me siento muy contento de presentarme una vez más para hablar con el pueblo de Dios. Yo tengo un gozo en mi corazón y de verdad yo siento feliz cada vez que yo tengo una palabra de parte de Dios para compartir con ustedes, porque de verdad ustedes son mi querido amigo y mi querido hermanos en Cristo Jesús. Entonces, esta mañana, hoy, 14 de mayo del 2020, yo voy a compartir una palabra del Señor junto con ustedes que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Entonces, y vamos a tratar como tema tiempo de vivir por la fe. Tiempo de vivir por la fe. Mis hermanos, hoy más que nunca, que a todos que están viviendo hoy en día, si antes no veía la necesidad de vivir por la fe, hoy podemos decir que tú seas cristiano o no, pero tú ves que el mundo en el rumbo que va, la persona que puede ser contento, ser feliz en la vida el día de hoy, son todas aquellas que están viviendo por la fe. Son todas personas que están viviendo por la fe. Por lo tanto, es tiempo de vivir por la fe. Vamos a vivir por la fe. Vamos a aprender juntos qué es lo que es la fe y cómo vivir por la fe. Sacamos un pasaje en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y le vamos a leer para ustedes. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Antes de continuar, mis hermanos, queremos definir lo que es fe y después definir lo que es vivir por la fe. Aleluya. Encontramos la definición de fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, la fe. Podemos decir que la fe es un tema, es una palabra que no es fácil de entender. No es cualquier persona que puede entender lo que es la fe. La fe es tan complicada de entender. Es la persona que Dios ha hecho una gracia especial que puede entender lo que es la fe. La fe es un tema complicado que cualquiera no puede entender, mucho menos de vivir por ella. Déjame decirle que la fe es la base de la salvación, porque sin la fe es imposible de agradar a Dios. Por eso que el apóstol Pablo dijo que la fe es por ella que podemos alcanzar la salvación. Déjame decirle que vivir por la fe es una vida de pura locura para el hombre natural. Si estamos hablando por la fe, yo puedo pasar un día completo hablando la fe, vivir por la fe, la fe, la fe. Un hombre natural no va a entender lo que estoy hablando, porque para entender lo que es vivir por la fe, es primeramente experimentar lo que es la fe, es tener una nueva naturaleza.
Es así que podemos entender lo que es la fe. La fe, como dijimos antes, que la fe es la base de la salvación, porque en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, apóstol Pablo dijo, es pues por la fe sois salvo, por la gracia que sois salvo, por medio de la fe, por la fe, de la fe. Entonces Dios ha hecho una gracia, nos dio una gracia en Cristo Jesús al enviar a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Pero todos aquellos que creen en Él, que han puesto su fe en Cristo Jesús, entonces puede alcanzar la salvación. Digamos que el hombre natural no puede entender lo que es la fe, porque no va a poder entender la realidad de esta vida. Vivir por la fe es un estilo de vida. Ese estilo de vida la heredamos es cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así tenemos una vida nueva, somos hechos hijos de Dios. Así dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así, cuando somos hijos de Dios, podemos entender lo que es fe, porque es por la fe que alcanzamos esta salvación. Aleluya. La fe es tiempo de vivir por la fe. Aleluya. Ahí tenemos, hermanos, cuando aceptamos a Cristo, lo que es una nueva vida en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas que me están escuchando ahora mismo que quieren aceptar a Cristo no le gustaría tener una nueva vida? No quiere heredar el reino de Dios. No hay otra manera de vivir por la fe. No hay otra manera de alcanzar la salvación sin tener una nueva en Cristo Jesús, sin creer, sin poner su fe en Cristo Jesús. Si crees, verás la gloria de Dios. La salvación es por la fe. La salvación, para alcanzar la salvación, es por la fe. Esta mañana quiero decir a los amigos que me están escuchando, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de vivir por la fe. Y lo que son cristianos, es tiempo de aumentar, de incrementar nuestra fe en Cristo Jesús. Porque cada día más el tiempo, la vida es más difícil. El tiempo es más complicado. Entonces, sin la fe no podemos tener el gozo de Dios. En este momento, una persona que tiene el gozo, que tiene paz interior, son toda aquella que tiene la fe puesto en Dios. Aleluya. La fe en Dios. Nuestra vida debe ser concentrada en Dios. Podemos vivirla por la fe en Cristo Jesús. Hoy en día, mucha gente está turbado porque no tienen fe. Por eso que esta mañana que Dios te está hablando para poner tu fe en Él, para creer en Él, porque no hay otra salida, no hay otra salvación, no hay otro camino sino Cristo Jesús. Y para vivir esta vida, tienes que tener fe en Él, tienes que depositar tu fe en Cristo Jesús. Aleluya. Déjame decirle, mis hermanos y amigos que me están escuchando, muchas veces algunas personas malinterpretaron lo que es vivir por la fe. Ellos entienden eso diferente, que no es la realidad. Para muchos, vivir por la fe es cuando, por ejemplo, dice, yo no tengo empleo ahora mismo.
estoy viviendo por la fe porque no estoy trabajando. No encuentro dónde poder tener dinero para comprar un pan para mi familia. No estoy produciendo, estoy viviendo por la fe. A veces algunos dicen, yo padezco de una enfermedad que no tiene cura, estoy viviendo por la fe. Cada día estoy viendo, es un día nuevo que yo vivo por la fe, porque yo no sé cuándo voy a morir. Muchos dicen, estoy en un momento de crisis, estoy viviendo por la fe, porque yo no veo salida. Es así que ellos interpretan lo que es vivir por la fe. Déjame decirle que todos que me están escuchando, los que creían así, ustedes están muy equivocados. Vivir un momento de crisis, de problema, de carencia, no es vivir por la fe. Entonces, quiero decirle que vivir por la fe es vivir en una dependencia directa del Señor. Es la confianza desarrollada por el Espíritu Santo de que todas las cosas, pensamientos, decisiones, deseos, anhelos y acciones que producimos diariamente están sujetas al señorío de Cristo y que por nada seremos confundidos en cuanto a lo que esperamos de Cristo. Eso es vivir por la fe. Y vivir por la fe es tener como toda dependencia de Dios, es abandonar nuestra vida, poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Eso sí es vivir por la fe. Hay gente cuando vive una vida de privaciones, de carencia, de crisis, de altas y bajas, dicen así, ay, estoy viviendo por la fe porque no hay salida. Déjame decirle, mi hermano, vivir por la fe es cuando tú dependes de Cristo, es cuando tú entregas tu vida a Cristo, es cuando tú crees que Cristo es la solución de tu problema, aunque tú no ves la salida, pero tú crees con tu corazón que Cristo viene para solucionar tu problema. Repito una vez más que vivir por la fe es una pura locura para todos aquellos que no la entienden, para todos aquellos que no han hecho nuevo, que no tienen una vida nueva en Cristo. Y para entender lo que es vivir por la fe, debe de ser ciego. Es una locura de verdad. Aleluya. Entender lo que es vivir por la fe es vivir una vida como un ciego que no ve. Tiene que cerrar los ojos naturales para poder vivir por la fe. Porque te digo que la vida del cristiano, la vida de todos aquellos que están viviendo por la fe, es una vida contraria a los científicos. Es una vida contraria a lo normal. Es una vida de verdad que el hombre natural no puede entender. Los científicos, ellos consideran que una teoría científica es un conjunto de conceptos incluyendo atracciones de fenómenos observables. Dicen todos que no se pueden demostrar, no son reales. Para los científicos, todos que no pueden demostrar no son reales, no existen. Aleluya. Cosas, entonces, para creer una cosa a ellos, para los científicos creer una cosa, deben de ver con sus ojos las cosas, deben de tocar las cosas. Entonces, cuando ve la cosa con sus ojos, tocarlo con las manos, ahora se pueden creer que esa cosa es real. Pero es muy diferente para la vida del creyente, para la vida de fe, para vivir con fe. Es muy diferente, es lo contrario. Los que viven por la fe deben creer primero y luego ver. Los científicos deben ver
y creer, y nosotros cristianos debemos creer y después para ver lo que creemos. Por eso que te digo, mi hermano, vivir una vida por la fe es una vida de locura. Por eso que Cristo dice, si crees, verás la gloria de Dios. No dice hay que ver la gloria de Dios para creer, no. Dice hay que creer primero y luego ver la gloria de Dios. Es por eso, mis hermanos, hay que creer que Dios existe. Hay que creer que Dios es Dios, que Dios creó todo. Hay que creer que Dios es el que dio la salvación. Hay que creer que Dios envió a su Hijo. Porque si estamos hablando de Cristo, de verdad, ¿cuántos años tengo? ¿Y cuántos años que dijo que el sacrificio de Cristo de verdad ha producido? ¿En qué años que murió Cristo? Hace casi 2000 años. Entonces, sí creo que Cristo existe, que Cristo vino, que crucificó, que resucitó, es porque tengo fe. Yo no estoy viviendo en el tiempo de Cristo. ¿Cómo va a creer que Cristo vive? Es por la fe. Entonces, si estamos hablando de la salvación, mis hermanos, debe de depositar tu fe en Cristo. Debes de creer en Cristo para alcanzar la salvación. Si tú no crees, tú no vas a poder ver la gloria de Dios. Si tú no crees, tú no puedes de verdad heredar el reino de Cristo. No puedes alcanzar la salvación. La salvación es por la fe. Porque sin fe es imposible de alcanzar la salvación. Sin fe es imposible de agradar a Dios. Si mi hermano, déjame decirle que vivir por la fe es vivir por Cristo y para Cristo. Estoy viviendo por la fe, estoy viviendo para Cristo y por Cristo. Es dependerme totalmente de Cristo. Aleluya. Vivir por la fe es quitar sus ojos de los problemas, de las preocupaciones, para ponerlo en Cristo Jesús. Vivir por Cristo es olvidar lo que parece un desafío para mí. Es olvidar los problemas que me están agobiando y poner mi fe en Cristo. Creer que en Cristo hay solución. Creer en Cristo hay salida. Creer en Cristo hay vida. Aleluya. Déjame decirle, mi hermano, que la fe es la base. Es la base para alcanzar la salvación. Es el camino que conduce a la vida. Porque no hay salvación. No pueden alcanzar la vida eterna sin tener la fe en Cristo Jesús. Por eso que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. En él cree es por la fe. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es por la fe en todo momento, en todo versículo que habla de la salvación. Obligatoriamente hay que creer para salvar. La salvación viene por la fe. Vivir por la fe es celebrar a Cristo en todos los momentos. En todos los momentos, celebrar a Cristo, alabar a Cristo, decir que Cristo es el Rey de tu vida, alabar a Dios en todo momento. Hay mucha gente que le alaba a Dios cuando las cosas funcionan, cuando no tienen problemas, cuando no tienen situaciones, cuando tienen un trabajo bueno, que está ganando mucho dinero. Así Dios es bueno, Dios es grande porque tiene felicidad de dinero, de otra cosa. Pero déjame decirle que el verdadero cristiano, el verdadero señor creyente es aquel que adora a Dios, que alaban a Dios en todos los momentos, en las pruebas, en las tentaciones, en los momentos más difíciles. La Biblia habla de algunas personas que son ejemplos de verdadero cristiano, de gente que tiene de verdad fe puesto en Dios. Apóstol Pablo y Silas estaban predicando al evangelio. Entonces, los gobernadores lo
capturaron, lo pusieron en la cárcel. En medio de ese problema, de esa gran dificultad, con los brazos atados, encadenados, los pies encadenados, en vez de quejarse de Dios, en vez de decir, Dios, ¿por qué a mí me pasó eso? ¿Por qué esa dificultad? Porque está hablando de tu palabra, estoy predicando el evangelio, estoy hablando de Cristo. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué me tiene que dar tanto latigazo? ¿Por qué ese problema? En vez de quejarse, ellos alaban a Dios. La palabra de Dios dice, en medianoche, mientras adoraban, alaban a Dios, aleluya, en la presencia de Dios por fe, aleluya, por fe en Cristo Jesús, la presencia de Dios intervino, entonces había un terremoto que sacudió la cárcel, y la base de la cárcel se sacudió, las puertas abrieron, las cadenas se rompieron. Entonces esa persona, Pablo y Silas, alcanzó la libertad por haber creído en Dios, por haber puesto su fe en Dios. Así, mucha gente en la cárcel recibieron a Cristo. Preguntaron a Pablo y Silas, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Se tiene que arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús, porque Dios es real. Mis hermanos que están pasando un momento difícil, te aconsejo de poner su fe en Cristo. Empieza a alabar a Dios, empieza a mirar a los cielos para ver dónde viene tu socorro, porque no hay solución sin Cristo, no hay solución de tu problema sin Cristo. Por más que quejas, tú no vas a solucionar tu problema. Por más que lamentas, por más que gritan, tú no vas a alcanzar la solución de tu problema. Pero cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, así, mi hermano, tú vas a alcanzar lo que tú necesitas. Tú vas a encontrar la solución de tu problema. Aleluya, bendito sea. Vivir una vida por la fe, aleluya, es vivir sin duda. ¿Sabe que lo que es duda? Cuando uno tiene duda, ahí viene el miedo, la ansiedad, el pánico. Ahí tu vida, de verdad, tu vida va a ser arruinada. Porque cuando tienes miedo, cuando tienes paz, tú no tienes control de sí mismo. Entonces, la ventaja cuando uno vive por la fe, vive con un gozo en su corazón. En medio de los problemas, sale el gozo, una sonrisa en tu labio, porque no tiene pánico, tiene fe en Cristo. Aunque tú ves que los momentos son difíciles, pero dice que en el Dios que creo, yo creo en Dios, que yo voy a salir de este problema, que yo voy a encontrar la salida, porque yo creo en Dios. La fe te ayuda a recordar tu vida está segura en las manos de Dios. Y Él tiene todo el control. El Dios en el quien que cree, que Él tiene todo el control. Él es todopoderoso y Él es fiel, mi hermano. Nuestro Dios es fiel. Por lo tanto, no tenemos de preocuparnos cuando tenemos problemas. Solamente hay que creer que Dios tiene la solución. Aleluya. Vivir por la fe es preguntar al Padre cómo enfrentar a las situaciones. Aunque el mundo no vea la salida, no vea la solución, pero el hombre de fe no tendrá miedo porque cree que su Dios es grande y poderoso. Y la fe da gozo, paz, certeza y coraje para vivir en medio de las tormentas. Aleluya. Mis hermanos, Dios es bueno, Dios es grande. Es bueno de creer en Dios. Es una ventaja, es una felicidad de poner tu fe en Dios, de creer en Dios. Porque sin la fe no puede de verdad agradar a Dios. No puede vivir una vida de santidad. No puede vivir una vida para agradar a Dios. Hay que tener fe. Mis hermanos, vamos a seguir viviendo por la fe. Somos parte de la solución en el mundo turbado.
somos la solución. La gente que creen en Dios, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, somos la solución en el medio del mundo turbado. Mientras el mundo está en pánico, somos nosotros los cristianos. Debemos tener nuestra cabeza bien fría para no pensar en los números de muertos en el mundo, en el problema. Porque ahora mismo la gente está pensando, mira, en Estados Unidos, mira, son 80 y pico mil de personas que han muerto y todo el mundo es pánico, es muerte. Déjame decirle, los hombres de Dios debemos de preocuparnos de vivir para agradar a Dios en vez de mirar los muertos, los problemas, las enfermedades, la pandemia. No es tiempo de vivir en pánico. Por eso que le aconsejamos a los cristianos, vamos a aumentar nuestra fe. Y todos aquellos que no han aceptado a Cristo, vamos a aceptar a Cristo para aprender a vivir este estilo de vida. La vida de fe, la vida en fe en Jesucristo. Porque sin la fe, tú no vas a tener paz. Sin la fe, tú no vas a tener tranquilidad. Sin la fe, tú no vas a ser feliz. Porque de verdad hay tantas cosas en el mundo que de verdad generan preocupaciones. Déjame decirte, mi hermano, que Cristo vive, que Cristo es real, Dios es real. Aunque yo no puedo ver a Dios con mis ojos naturales, pero por fe estoy viendo a un Dios grande, enorme, un Dios grande, un Dios todopoderoso. Aunque no puedo tocar a Dios con mis manos, pero sí yo puedo sentir la fuerza de Dios, aleluya. Yo puedo sentir la presencia de Dios, aunque no puedo ver a Dios, pero sentir su poder adentro de mí, porque cuando he puesto mi fe en Cristo, de verdad mi vida cambió. Por eso que te digo, mis hermanos que no tienen a Cristo, que no tienen fe, si tú quieres experimentar la fe en Cristo, si tú quieres ver que Dios existe, cree en Él, entrégale su vida. Ahora pues tú vas a ver, tú vas a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Tú vas a ver todas aquellas cosas que tú amabas, que tú anhelabas antes. Tú vas a tener un disgusto, tú no vas a quererlo porque es las cosas de verdad de vida de carne. Pero ahora cuando tú tienes a Cristo, tú tienes una nueva vida, tú eres una nueva criatura, tú vas a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Los hombres de fe, aleluya, viven en paz en medio de las tormentas. Los hombres de fe, aunque con sus ojos no ven la salida, pero creen, porque no hay que ver para creer. Por eso que le digo, los hombres somos todos locos. El mundo nos llama locos. Como tú tienes ese problema, tú puedes imaginar una persona que está en una cárcel arreglándose, cantando como con gozo. Ese no es una vida normal. Una persona que no tiene nada, que está contento. Tuve muchas personas con abundancia preocupado. Es la diferencia. Es muy bueno cuando creemos en Cristo, cuando tenemos fe en Cristo. Tu vas a tener una vida sin pánico. Aleluya. Tú vas a tener tu cabeza va a estar fría porque tú no das mente a los problemas, sino tú crees en tu Dios que es un Dios todopoderoso. Aleluya. Mis hermanos, no tengan miedo. No tengan miedo en medio del problema, de los problemas. Ahora mismo el mundo está en pánico. El mundo está turbado, muy turbado. Por esa pandemia que no hay una cura. No hay una cura, no hay una vacuna que puede curar esa enfermedad. Por lo tanto, los científicos, los grandes, todo está turbado. Déjame decirle, mi hermano, ahora mismo le estoy aconsejando a todos los cristianos, los hermanos en Cristo. No es tiempo para que la iglesia menciona tanto
el nombre de esa pandemia como si fuera es una carga, una preocupación. Vamos mejor a mencionar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a olvidar lo que está haciendo esa pandemia en el mundo, sino vamos a recordar que nuestro Dios es vivo, es fuerte, es poderoso. Vamos a decir al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús. Vamos a decir a todos aquellos que no tienen esperanza en Cristo, vale la pena de creer en Cristo, porque en Cristo tiene la solución. Si los grandes no pueden hacer nada, entonces Cristo sí puede. Cuando los científicos dicen que no pueden, entonces ahí Cristo aparece y dice que sí, yo puedo. Cuando los médicos dicen que yo no puedo, ya no hay esperanza. Cristo dice que sí, yo soy el dueño de la vida, aleluya. Yo soy el pan de vida, yo soy el que da la vida, aleluya. Cuando el mundo dice que no hay esperanza, Dios aparece y dice que yo soy Dios de esperanza, Dios todopoderoso. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a seguir confiando en Cristo Jesús. Él es la solución, Él es la solución del problema, Él es la respuesta que esperaba, aleluya. Si tú estás esperando una solución, Cristo Jesús es la solución. Si tú estás buscando la solución en otro camino, en otra persona, en otra fuerza, déjame decirte que Cristo es la solución. Cristo tiene la solución de tu problema. Aleluya. Dios es todopoderoso. Es tiempo de vivir una vida de fe. Porque sin la fe de verdad, tu cabeza va a explotar. Sin la fe hoy en día, de verdad, a gente, de verdad, no es la enfermedad que te está matando, sino el pánico, el miedo, la duda, la ansiedad, porque no tienen a Cristo. Es tiempo de vivir por la fe, mis hermanos. Así pues, amigos, si usted no ha puesto tu vida, tu confianza en Cristo Jesús, es tiempo de aceptar a Cristo, porque no hay otro camino, no hay otro nombre que te puede salvar, solamente a Cristo Jesús. Más que nunca, tú necesitas a Cristo, mi hermano. Yo no puedo hablar mucho, aunque usted no es cristiano, aunque tú no has hecho paz con el Señor. No tengo que hablar mucho para decirte que el tiempo de aceptar a Cristo, porque tú estás viendo el mundo se está acabando. Tú estás viendo que el mundo, el fin del mundo se acerca. Tú estás viendo que estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, mis hermanos, amigos que me están escuchando, es tiempo de entregar su vida a Cristo, porque en Cristo hay vida de verdad, en Cristo hay felicidad, en Cristo hay otra esperanza. Los que no creen a Cristo están viviendo su vida en la tierra, comiendo, viviendo como en placeres, disfrutando su dinero. Después, para ellos, después de la muerte, todo se acaba. Déjame decir, es una pura mentira. Después de la muerte, todo no se acaba. Después de la muerte, hay vida. Después de la muerte, hay otro acontecimiento, hay otras cosas. Si tú entregas tu vida a Cristo, después de la muerte, es la felicidad, es vida eterna. Pero si tú no tienes a Cristo, después que tú mueres, ahí viene el problema serio. Aquí tu alma va a estar en el infierno para siempre. Por eso, mi hermano, escapa por su vida. Busca a Cristo, ven en los pies de Cristo. Vamos a aprender a vivir por la fe. Pone tu fe en Cristo Jesús, así tú alcances la salvación. Mis hermanos, aunque le está diciendo la vida de fe es una vida locura, yo prefiero estar loco o ser loco, pero yo tengo la salvación. Que me llaman loco como usted quiera, pero tengo a Cristo Jesús. Yo sé que después de la muerte yo viviré, yo tendré una vida para siempre, y yo estaré siempre con mi Señor Jesucristo. Eso es mi esperanza, porque mi Cristo Jesús fue a preparar hogares para mí, para todos aquellos que creen en Él. Porque Él viene pronto a buscar su iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, cuando tú ves que el mundo está así, es porque estamos en tiempo final. Porque Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca. Cristo viene pronto para arrebatar a su iglesia, para
tomar a su iglesia, para casar con su novia, que es la iglesia. Pronto seremos en la boda del Cordero. Por eso que estamos invitando a los amigos que no tienen a Cristo para venir en los pies de Cristo, para así heredar, para ser parte de verdad de la boda del Cordero, para ser novia también, porque la palabra de Dios dice que somos ¿verdad? El cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo, no somos invitados, sino somos de verdad la persona de verdad que tiene la fiesta, somos la novia, somos, aleluya, la novia de Cristo, vamos a ser, ¿verdad? La esposa de Cristo Jesús, para reinar con Él 1000 años y después para siempre. Mis hermanos, te digo, es tiempo de vivir por la fe, porque sin la fe tu vida va a ser de verdad una cosa vana. Sin la salvación es mejor que tú no hubiera hecho, es mejor que tú no existieras. Porque una vida sin Cristo no tiene sentido. Una vida sin Cristo no tiene de verdad valor. Pero cuando aceptamos a Cristo, tenemos vida y vida eterna. Por lo tanto, mis hermanos, es tiempo de vivir por la fe, porque sin fe es imposible de agradar a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Soy su hermano Brunel Britus, el líder del ministerio All is Worship Ministries. Yo te amo en el amor de Cristo. Vamos a vivir por la fe, porque sin la fe es imposible de agradar a Dios. Que Dios le bendiga. Shalom, shalom, bendiciones.